Привет! Как дела? Хорошо? Mir geht es gut. Heute ist ein schönes Tag. Bienvenidos al canal qui s'appelle Save en Voyage. I'm really happy to have you here because heute werden wir über Fremdsprache sprechen. Готовы начать? Давай! Hoy les voy a platicar los idiomas que hablo y también anécdotas relacionadas con estos idiomas que hablo. Van a ver ahí algunas muy chistosas, ¿eh? Vámonos. Le français, c'est ma langue maternelle, même s'il y a certains qui n'y croient pas. Je me souviens par exemple qu'au début, quand la chaîne a commencé, je recevais des messages un peu bizarres de gens qui pensaient que j'étais pas française, que j'étais une Mexicaine qui se faisait passer pour une Française. Pour moi, c'était vraiment un compliment parce que ça veut dire que je parlais tellement bien l'espagnol que tu pensais qu'en fait j'étais mexicaine, donc j'étais contente. Mais non, je suis née dans une petite ville du nord de la France. J'ai grandi à la campagne jusqu'à mes 18 ans. Après, j'ai déménagé à Paris, à Lyon pour étudier et je suis arrivée toute seule au Mexique, à Toluca plus précisément, lorsque j'avais 21 ans. Où est-ce que j'ai appris le français? Comme les autres langues que je parle, j'ai appris le français à l'école, mais l'école de la vie. Par contre, ce que je dois reconnaître, c'est que le fait que je pratique tous les jours et quasiment exclusivement l'espagnol, ça a affecté mon français sans même que je m'en rende compte. Je me souviens, j'étais en France, je suis allée chez la coiffeuse et la personne qui allait me couper les cheveux, je commence à papoter avec elle, normal. Elle me dit, mais t'es d'où au fait? Et donc je lui dis, je suis du nord de la France. Parce que c'est vrai que dans le nord de la France, on est réputé pour avoir un accent assez marqué et assez reconnaissable. Moi, je pensais très naïvement qu'elle me demandait de quelle partie de la France je venais, non? Pas du tout. Sa question c'était d'où tu viens, de quel pays tu viens. J'étais un peu perplexe. Comme il y a des gens au Mexique qui pensent que je ne suis pas française, il y a aussi des gens en France qui pensent que je ne suis pas française. C'est vraiment super bizarre. Je lui ai dit que je vivais au Mexique, que je parlais espagnol quasiment tout le temps. Elle me dit « Ah, mais c'est sans doute pour ça ». Et en fait, oui, le fait de parler espagnol tout le temps affecte la façon dont je parle français sans que je m'en rende compte. Les mots que j'oublie en français au profit de l'espagnol et tous les faux amis là que je calque quand je parle ma langue maternelle, ça donne des trucs complètement improbables. Par exemple, en espagnol, tu dis « hacer una inversión ». Et en français, c'est faire un investissement. Putain, si on m'avait donné 1 € à chaque fois que je dis en français « Ah, c'est une bonne inversion », et ben aujourd'hui, je serais millionnaire. J'invente des mots, parfois, j'en oublie souvent. Mon cerveau est un vaste bordel. Mais un bordel organisé parce qu'aujourd'hui, je peux dire, sans avoir peur de me tromper, que mon niveau d'espagnol est quasiment égal à mon niveau de français. C'est-à-dire que je me plains en espagnol, je m'énerve en espagnol et le stade ultime, tu sais que quand tu fais ça, c'est bon, t'es de l'autre côté. Je rêve en espagnol. Je switch d'une langue à l'autre sans même m'en rendre compte. Bon, comme je vous ai dit, le français, c'est ma langue natale, c'est la langue avec laquelle je parle à toute ma famille. C'est aussi la langue que j'essaye d'enseigner à mon fils, así como el español, que también es su idioma de por su papá. Y este es el pretexto para ahora ir a mi segunda lengua, que es el español. Es muy chistoso porque el español con el francés, como les dije, es el idioma que mejor manejo. Soy bilingüe, si así podemos decir, pero es el último idioma que aprendí en la vida. Y más adelante les voy a decir cuáles aprendí antes y que ahora menos manejo, pues. Es una paradoja. Hasta los 16 años no hablaba ni una sola palabra de español. Realmente me cayó ahí porque tenía que tomar una materia optativa. Entonces dije, bueno, vámonos por el tercer idioma que voy a aprender en la escuela, que va a ser el español. Y wow, la revelación. Me encantó, se me hizo súper fácil de aprender. Y lo que más me llamó la atención, cuando lo hablas, no solo te puedes fijar en todo lo que es el contenido cultural que se genera en España, que es el país vecino de Francia, sino que también te abre puertas a todo Latinoamérica. En la escuela, en Francia, cuando aprendes al español, no importa qué nivel, yo lo aprendí a partir de la prepa. Todos los maestros, casi, como les comenté por la proximidad geográfica con España, te hablan con un acento español. Yo llegando aquí, hablaba un español bastante acartonado y académico y con un poco de acento español, ¿no? Pero después se me hizo más entendible, más limpio el español de México. Y me acuerdo que cuando me regresé a Francia un rato para hacer un pedazo de mi maestría, me tocó exponer en español en la universidad allá. Y me dijeron, es que tienes un acento muy mexicano. Pues sí, güey, ni cómo negarlo.
cuando me iba a visitar a mi hermana que vivía en España en aquel entonces, cuando yo hablaba, ya habiendo vivido en México, me decían que tenía un acento de pancha, que es el término despectivo que usan para referirse a los latinoamericanos. Ojo, no estoy generalizando. Algunos españoles utilizan este término, pero no todos. Pero yo lo llevo con mucho orgullo, es más entendible. Disculpen que no sé, señores. Joder, hostia, pero Dios mío, ¿qué es esto? A mí lo que más me gusta del español es un generador infinito de memes, entonces lo puedo entender este humor, consumirlo y es muy chido. Que para eso pago el internet, Chihuahua. El francés es mi idioma materno, es mi idioma del corazón, pero también el español porque tengo una hermana que vino a México, que tiene una beba en México, también mi sobrina. Nos comunicamos igual en francés y en español. Y pues pasa lo mismo con mi hijo, como les dije, en su cabecita se van desarrollando las dos cosmovisiones de los dos idiomas que va a manejar. Bueno, para resumir, el español lo aprendí en la escuela, pero el español mexicano en la calle, señores. Los lentes ahí significan que mi barrio me respalda. Y también con mi esposo, con mi peor es nada, como dicen por ahí, el mareado, que también creo un monstruo, no crean. Then comes my third language. English. I've been learning it at school, like the other one. That would be a lie if I say that I love this language. That's not true. It's quite useful for work, for example, interviews, to send emails, to have some professional conversation. And I love reading in English, read books, articles, listening to music, watching TV shows without subtitles. That's the second language I have been learning at school. I was like 12, something like that. In France, it's the same as in Mexico. People are telling you that if you don't speak English, your life is over. You won't be successful at anything. Is insulting and unacceptable. Spoiler, that's not true. I know a lot of people who don't speak English and they are really, really productive. They do useful things for society. The most relevant memory I have about me speaking English is when I was in the north of Argentina and we were doing a volunteering in an ecological reserve. There was two French couples, us, French-Mexican couple, and a girl. She was half Japanese, half British, and she could not speak a word of French or Spanish. So I was her official translator. That was quite challenging, switching all day long between French, Spanish, English, but I did it. And she had the nerve to tell me, "You speak English with a very awful accent." Oh, thank you. That was very kind of you. You could just shut the f up. But also our host, an Argentinian woman who owned the place, she couldn't speak a word of French or English either. I was translating for everybody. That was my brain was a mess. I was like burnout. As I said previously, I think the English language is quite overrated. Nowadays, people think when you say I don't speak English, that you're not intelligent, you are not productive because you are not using English concepts like positive management, KPI, ROI, by the way, what the fuck, fancy, burnout, brainstorming, meeting, or things like that. But you can say it in your own language if you had the words, but oh my god, I said it in English. Meine vierte Sprache ist Deutsch. Das ich 13 Jahre lang in der Schule gelernt habe. Díganme ustedes en los comentarios qué idiomas hablan, qué uso le dan, cuáles les gustaría aprender y sobre todo anécdotas. Órale, me acordé de una ahorita mismo. Tenía a mi hermana que tenía un novio español que cuando llegó a vivir a Francia no hablaba bien francés. Y cuando iba a la tienda quería comprar pollo. Y entonces como no sabía decir pollo, poulet en francés, agarraba el huevo. ¿Dónde está la mamá? Se lo preguntaba en francés porque es lo poco que sabía decir, pues. Elle est où la maman? Elle est où la maman? Cosas así. O una vez iban en Francia sentado en la mesa tomando el sol que quiso decir me ciega el sol, le soleil m'éblouit, pero el hombre terminó diciendo je suis éblouissant, o sea que yo soy resplandeciente, pues. Estábamos muertos de la risa. Cuando él quiso decir yo estoy cegado por el sol, le soleil m'éblouit. ¡Ay, llegó Luis XIV! El rey sol está de vuelta.
Ich lese und verstehe es, aber ich spreche es nicht. Ich war noch nie in Deutschland und ich habe keine Lust zu gehen. Mein Lieblingsbuch auf Deutsch ist Fräulein Else von Arthur Schnitzler. Mein Lieblingsstück ist Andorra von Max Frisch. Und das ist nicht sehr original, aber mein Lieblingsband ist Rammstein. Deutsch ist eine schwierige Sprache mit langen Wörtern wie, hören Sie, Donaudampfschifffahrtgesellschaft-Kapitän. No, pues wow. Y hasta aquí mi alemán, amigos, porque bueno, lo aprendí, como les dije, 13 años. Es el primer idioma que aprendí desde mis 6 años hasta los 19. Pero les juro que, o sea, la falta de práctica mata el aprendizaje. O sea, no tuve oportunidad de practicarlo y ich habe alles vergessen. Se me olvidó todo y está muy chistoso porque donde vivo, en el norte de Francia, está Bélgica y después está Alemania y pues aquí hubiera podido ir, hubiera podido practicar, pero nada más no se me hizo. Si nos vamos a números, diría que el francés obviamente, por ser mi lengua materna, lo manejo al 100%. El español sería un 98, 99, casi nativo. El inglés yo le daría un 80, 85, aún con mi acento horrible, como se habrán dado cuenta que sí, tengo un acento francés muy marcado al hablar inglés. Because you can't do what we want to do. Si nos vamos al alemán, sería como un 30-40%. Tengo buenos restos, pero no me pongan a hablar, a hacer cosas complejas, porque nada más no puedo, no doy. Y otro idioma, el quinto, que menos doy, porque bueno, tampoco he tenido mucha oportunidad de practicarlo, sería el ruso. Llevo como un año aprendiéndolo, aunque ya había aprendido anteriormente. 20%, digámosle. Ya lo verán, vamos pues. Ya gavaru pa francuski, pa hispánski, pa angliski, немного pa niemiecki, немного pa ruski. А что за направление? А? Что за направление? Направление? Какое направление? Как тебя зовут? Меня зовут Северин. На улице Солнце. У меня болит голова. Метро далеко. Я люблю русскую еду. Борщ, пельмени, вареники, блины, медовик и es todo. Что за направление музыки играет там? Moje miasto покататься на коньках, на Байкале и посетить Hermitage в Санкт-Петербурге. Como habrán notado, mi nivel de ruso es muy Duolingo, muy pobre. Sobre todo lo que más me cuesta es lo que más me costaba del alemán. Con todas las declinaciones es un idioma bastante como lógico, pero difícil también. ¿Por qué el ruso? Pues simplemente porque su cultura me gusta mucho. Es un país súper grande, con mucha historia. También la gente tiene la idea de que el idioma ruso, por tener un alfabeto diferente, es muy difícil, pero realmente no. O sea, si te fijas bien, si estás muy concentrado, concentrada, lo puedes aprender rápidamente. Mis compositores favoritos son famosos por haber dado mucho los rusos al mundo de la música clásica. Stravinsky, Tchaikovsky, Prokofiev y uno que descubrí hace poco, Mussorgsky. Y de música como más moderna, una banda rusa que me late demasiado es Leningrad. Son súper mal hablados, ahí es donde aprendí el sukapriat, pero sí me late. Y de literatura rusa, pues ni hablar, ¿no? Ahí para aventar para arriba, que sea Lev Tolstoy, Fyodor Dostoyevsky, Nikolai Gogol, Chekhov también. Ustedes escojan. Esto fue todo para el video de hoy. Espero les haya gustado. Fue algo difícil para mí, sobre todo en ruso y en alemán. Espero que no hayan sangrado sus oídos para los que saben el idioma. Es un tema que me apasiona y me apasiona tanto que lo estudié y lo sigo estudiando, pues. Algunos consideran de prestigio, como si fuera mejor visto hablar francés, inglés o chino mandarín que hablar náhuatl. Y pongo el náhuatl para poner un ejemplo, pero bien sabemos que en México existen muchos otros idiomas nativos. Aprender un idioma local y aprender un idioma extranjero, el uno no está peleado con el otro, los dos se pueden hacer a la par. Los idiomas de donde sean te abren la mente, te nutren. Well,
I will read your comments right below in the comment section. Merci beaucoup à tous pour votre soutien. Chaque like que vous mettez, partagez la vidéo, activez les notifications. Merci beaucoup aussi à ceux qui sont devenus membres de la chaîne, ça me fait vraiment très plaisir. Bis bald für ein neues Video. Ja хочу купить мороженое на десерт. Auf Wiedersehen. До свидания. Пока. Structure, infrastructure, Peña Nieto. Oh, comme la des François Hollande. We do what we want to be. Well.